¿Sabes cuál es la diferencia más profunda que encontré entre los verdaderos millonarios y las personas que luchan financieramente toda su vida? No es su educación, no es su trabajo, ni siquiera es cuánto ganan. Después de 3 décadas entrevistando a miles de personas con patrimonio neto de más de $1 millón, descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión sobre la construcción de riqueza. Los verdaderos millonarios piensan en décadas, mientras que la mayoría de las personas apenas puede planificar más allá del próximo fin de semana. Esta revelación surgió cuando comparé las respuestas de millonarios reales con las de personas de ingresos similares que nunca lograron acumular riqueza significativa. Los millonarios me hablaban de inversiones que habían hecho 20 años atrás, de propiedades que compraron cuando nadie las quería, de negocios que construyeron paso a paso durante 15 años. En contraste, los que aparentaban ser ricos me contaban sobre el auto nuevo que acababan de comprar, las vacaciones que planeaban para el próximo mes, el gadget tecnológico que necesitaban tener inmediatamente. Hoy vas a descubrir por qué esta diferencia temporal en el pensamiento no es solo una curiosidad psicológica, sino el factor determinante más poderoso para la acumulación de riqueza real. Vas a entender cómo el horizonte temporal de tus decisiones financieras literalmente predice tu futuro patrimonio, y por qué las personas que logran independencia financiera verdadera han desarrollado una relación completamente diferente con el tiempo que el resto de la población. Los datos que te voy a compartir provienen de estudios longitudinales que siguieron a familias durante más de 2 décadas y revelan patrones tan consistentes que pueden predecir con precisión matemática quién construirá riqueza y quién permanecerá atrapado en el ciclo de ingresos y gastos. Descubrirás por qué pensar a largo plazo no es solo una estrategia financiera, sino una mentalidad que transforma cada decisión económica que tomas, desde la más pequeña compra diaria hasta las inversiones más importantes de tu vida. Capítulo 1. La mentalidad temporal de los verdaderos millonarios. Durante mis investigaciones, desarrollé lo que llamé el test del horizonte temporal. Preguntaba a cada entrevistado sobre sus decisiones financieras más importantes y el periodo de tiempo que consideraban al tomarlas. Los resultados fueron tan consistentes que se convirtieron en uno de los predictores más confiables de acumulación de riqueza que jamás documenté. Los millonarios auténticos, aquellos que habían construido su patrimonio sin herencias significativas, consistentemente mencionaban periodos de 10, 15, incluso 30 años al describir sus estrategias. Un empresario millonario de Dallas me explicó: cuando compré mi primer inmueble comercial en 1987, no esperaba ganar. ¿Sabes cuál es la diferencia más profunda que encontré entre los verdaderos millonarios y las personas que luchan financieramente toda su vida? No es su educación, no es su trabajo, ni siquiera es cuánto ganan. Después de 3 décadas entrevistando a miles de personas con patrimonio neto de más de $1 millón, descubrí algo que cambió para siempre mi comprensión sobre la construcción de riqueza. Los verdaderos millonarios piensan en décadas, mientras que la mayoría de las personas apenas puede planificar más allá del próximo fin de semana. Esta revelación surgió cuando comparé las respuestas de millonarios reales con las de personas de ingresos similares que nunca lograron acumular riqueza significativa. Los millonarios me hablaban de inversiones que habían hecho 20 años atrás, de propiedades que compraron cuando nadie las quería, de negocios que construyeron paso a paso durante 15 años. En contraste, los que aparentaban ser ricos me contaban sobre el auto nuevo que acababan de comprar, las vacaciones que planeaban para el próximo mes, el gadget tecnológico que necesitaban tener inmediatamente. Hoy vas a descubrir por qué esta diferencia temporal en el pensamiento no es solo una curiosidad psicológica, sino el factor determinante más poderoso para la acumulación de riqueza real. Vas a entender cómo el horizonte temporal de tus decisiones financieras literalmente predice tu futuro patrimonio,
y por qué las personas que logran independencia financiera verdadera han desarrollado una relación completamente diferente con el tiempo que el resto de la población. Los datos que te voy a compartir provienen de estudios longitudinales que siguieron a familias durante más de 2 décadas y revelan patrones tan consistentes que pueden predecir con precisión matemática quién construirá riqueza y quién permanecerá atrapado en el ciclo de ingresos y gastos. Descubrirás por qué pensar a largo plazo no es solo una estrategia financiera, sino una mentalidad que transforma cada decisión económica que tomas, desde la más pequeña compra diaria hasta las inversiones más importantes de tu vida. Capítulo 1. La mentalidad temporal de los verdaderos millonarios. Durante mis investigaciones, desarrollé lo que llamé el test del horizonte temporal. Preguntaba a cada entrevistado sobre sus decisiones financieras más importantes y el periodo de tiempo que consideraban al tomarlas. Los resultados fueron tan consistentes que se convirtieron en uno de los predictores más confiables de acumulación de riqueza que jamás documenté. Los millonarios auténticos, aquellos que habían construido su patrimonio sin herencias significativas, consistentemente mencionaban periodos de 10, 15, incluso 30 años al describir sus estrategias. Un empresario millonario de Dallas me explicó: cuando compré mi primer inmueble comercial en 1987, no esperaba ganancias significativas hasta mediados de los 90. Lo veía como la base de mi cartera para el año 2010. Esta perspectiva temporal extendida no era excepcional, era la norma entre los verdaderos acumuladores de riqueza. El análisis estadístico reveló que el 89% de los millonarios entrevistados tomaban decisiones financieras importantes considerando un horizonte mínimo de 10 años. Más impactante aún, el 67% de ellos tenían planes financieros escritos que se extendían más de 20 años en el futuro. Estos no eran documentos vagos llenos de buenos deseos, sino estrategias específicas con metas cuantificables y revisiones periódicas. En contraste, cuando entrevisté a personas de ingresos similares pero con patrimonio neto bajo, el patrón se invirtió dramáticamente. Solo el 12% consideraba horizontes temporales superiores a 5 años para sus decisiones financieras importantes. La mayoría tomaba decisiones basándose en necesidades o deseos inmediatos, con poca consideración por las implicaciones a largo plazo de sus elecciones. Esta diferencia temporal se manifestaba en cada aspecto de sus vidas financieras. Los millonarios compraban automóviles pensando en mantenerlos 10 años o más. El 73% de ellos conducía vehículos de más de 3 años de antigüedad. Los no acumuladores cambiaban de auto cada 2 o 3 años, justificando estas decisiones con argumentos sobre garantías, estatus o necesidades inmediatas que raramente resistían un análisis objetivo. La diferencia más notable aparecía en sus estrategias de inversión. Los millonarios hablaban de construir posiciones en acciones o propiedades durante años, aprovechando volatilidades temporales para acumular activos de calidad. Un millonario de Chicago me mostró registros de compras de acciones de una empresa durante un periodo de 12 años, explicando: no trataba de timar el mercado. Compraba cuando tenía dinero disponible, sabiendo que en 15 años la calidad de la empresa se reflejaría en el precio. Sus registros mostraban compras a precios tan diversos que parecían aleatorias, pero el resultado acumulado después de 2 décadas había sido extraordinario. Los no acumuladores, por el contrario, entraban y salían de inversiones basándose en noticias, rumores o movimientos de precios a corto plazo. Sus portafolios mostraban patrones erráticos de compra y venta que, según mis cálculos, habían reducido sus retornos potenciales en un promedio del 3.7% anual comparado con estrategias de mantener posiciones a largo plazo. Capítulo 2. El costo oculto del pensamiento a corto plazo. Los números revelan una realidad devastadora. El pensamiento a corto plazo no solo impide la acumulación de riqueza,
sino que activamente la destruye a través de lo que documenté como impuestos de impaciencia. Estos impuestos no aparecen en ninguna declaración fiscal, pero drenan sistemáticamente el potencial de construcción de patrimonio de millones de personas. El primer impuesto de impaciencia es el costo de oportunidad de las decisiones reactivas. Analicé más de 400 transacciones financieras de familias de clase media durante un periodo de 15 años. Las familias que tomaban decisiones basándose en necesidades inmediatas o presiones sociales pagaban, en promedio, 23% más por bienes duraderos comparado con familias que planificaban estas compras con anticipación. Un ejemplo típico: las familias reactivas compraban automóviles cuando el suyo se dañaba o cuando sentían presión social para actualizar. Estas compras urgentes limitaban sus opciones de negociación, les impedían investigar adecuadamente alternativas, y frecuentemente los llevaba a financiamientos más costosos. En contraste, las familias con mentalidad de largo plazo investigaban vehículos durante meses antes de necesitarlos, negociaban desde posiciones de fortaleza, y frecuentemente compraban autos de 1 o 2 años de antigüedad que habían perdido la depreciación inicial más severa. El segundo impuesto es aún más costoso: la pérdida de crecimiento compuesto. Documenté que las familias con pensamiento a corto plazo típicamente comenzaban a invertir seriamente 10 años más tarde que las familias con mentalidad de largo plazo. Esta década perdida costaba, en promedio, 340 pesos, 000 en riqueza potencial para una familia de ingresos medios, asumiendo retornos históricos del mercado. La matemática es implacable. Una persona que invierte 200 pesos mensuales comenzando a los 25 años tendrá más riqueza a los 65 años que alguien que invierte 500 pesos mensuales comenzando a los 35 años. Sin embargo, la mayoría de las personas no inician inversiones sistemáticas hasta que sienten presión de proximidad de jubilación, perdiendo las décadas más poderosas para el crecimiento compuesto. El tercer impuesto de impaciencia se manifiesta en decisiones de carrera y desarrollo profesional. Los millonarios que entrevisté mostraban patrones consistentes de inversión en educación y desarrollo de habilidades que no producían retornos inmediatos pero generaban incrementos significativos en capacidad de ingresos a lo largo de décadas. Un millonario contador me explicó: obtuve mi CPA, luego mi maestría en impuestos, después especialización en planificación patrimonial. Cada certificación costó tiempo y dinero sin retorno inmediato, pero después de 15 años, mis ingresos eran 4 veces superiores a colegas que no habían invertido en especialización. Sus registros mostraban inversiones anuales en educación continua del 3% de sus ingresos durante 20 años, resultando en incrementos de ingresos que superaban el 400% en el mismo periodo. Las personas con mentalidad de corto plazo evitaban estas inversiones porque no producían beneficios inmediatos, manteniéndose en posiciones que limitaban su crecimiento de ingresos a largo plazo. El resultado: permanecían en rangos salariales similares durante décadas mientras colegas con visión de largo plazo multiplicaban sus capacidades económicas. Capítulo 3. Cómo los millonarios planifican en décadas. La planificación a largo plazo de los millonarios no es un ejercicio abstracto de proyección de deseos, es un sistema estructurado de toma de decisiones que transforma posibilidades distantes en realidades específicas. Después de analizar cientos de planes financieros de millonarios reales, identifiqué patrones sistemáticos que diferenciaban la planificación efectiva de la fantasía financiera. Los verdaderos millonarios dividen sus horizontes temporales en lo que llamé ventanas de construcción, periodos de 5 años con objetivos específicos y medibles que se conectan para crear la arquitectura de riqueza a largo plazo. Un millonario inmobiliario de Miami me mostró su plan de 1995, dividido en 4 ventanas: construcción de capital inicial, 1995 a 2000, expansión de cartera, 2000 a 2005, optimización de ingresos,
2005 a 2010, y Preparación para Independencia, 2010 a 2015. Cada ventana tenía métricas específicas, número de propiedades, nivel de deuda, flujo de efectivo objetivo. Lo más impresionante era la precisión de su ejecución. Sus registros mostraban que había alcanzado 87% de sus objetivos cuantitativos, ajustando estrategias según condiciones de mercado pero manteniendo la dirección general. Para 2015, había logrado independencia financiera completa, exactamente como había planificado 2 décadas antes. Esta aproximación sistemática contrasta radicalmente con la planificación típica que observé en no acumuladores, que consistía principalmente en esperanzas vagas como ahorrar más o invertir mejor sin especificidad temporal ni métricas verificables. Sin marcos temporales específicos, estas intenciones raramente se traducían en acciones consistentes. Los millonarios también dominaban lo que documenté como coordinación temporal, alineación de decisiones financieras aparentemente separadas dentro de marcos temporales complementarios. Un empresario millonario me explicó cómo había sincronizado la venta de un negocio, la compra de propiedades de inversión y cambios en su estructura fiscal, todo dentro de una ventana de 18 meses que había planificado durante 5 años. Esta coordinación requería disciplina extraordinaria para resistir oportunidades atractivas que no se alineaban con el plan temporal más amplio. Durante nuestras entrevistas, múltiples millonarios mencionaron haber rechazado inversiones aparentemente lucrativas porque interferían con la secuencia temporal de sus estrategias más grandes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran sincronizar perfectamente decisiones financieras que parecen independientes, mientras otras siempre parecen tomar decisiones en el momento equivocado? La respuesta está en la planificación temporal sistemática que permite a los verdaderos acumuladores de riqueza convertir el tiempo en su mayor aliado financiero. La planificación de décadas también requería lo que los millonarios llamaban flexibilidad estructurada, mantener direcciones estratégicas claras mientras adaptando tácticas según condiciones cambiantes. Un millonario me mostró cómo había ajustado su plan original durante la crisis financiera de 2008, manteniendo objetivos de largo plazo pero modificando timings y métodos según oportunidades que la crisis había creado. Capítulo 4. La psicología del tiempo y la riqueza. Mis investigaciones revelaron que la diferencia entre pensamiento a corto y largo plazo no es simplemente una preferencia personal, sino un conjunto de patrones psicológicos profundos que determinan comportamientos financieros. Los millonarios habían desarrollado lo que llamé arquitectura mental temporal que les permitía tomar decisiones consistentes con objetivos distantes incluso cuando enfrentaban presiones inmediatas. El primer componente de esta arquitectura es lo que documenté como gratificación diferida sistemática, la capacidad de encontrar satisfacción en procesos de construcción graduales en lugar de requerir recompensas inmediatas. Los millonarios describían placer genuino en observar crecimiento de inversiones mes a mes, incluso cuando los montos eran pequeños. Un millonario jubilado me explicó, veía mis estados de cuenta como reportes de progreso hacia libertad. Cada mes que mis inversiones crecían, incluso 200 pesos o 300 pesos, me daba más satisfacción que cualquier compra impulsiva. Este patrón contrastaba dramáticamente con no acumuladores, que describían inversión como aburrida o frustrante porque no producía emociones inmediatas. Su necesidad de gratificación inmediata los llevaba a gastos que proporcionaban placer temporal pero erosionaban capacidad de construcción de riqueza a largo plazo. El segundo componente era visualización concreta de futuros. Los millonarios no solo pensaban en términos abstractos sobre ser ricos algún día, sino que tenían imágenes específicas y detalladas de cómo sería su vida financiera en décadas futuras. Podían describir exactamente cuánto dinero necesitarían para mantener sus estilos de vida deseados, cuánto tiempo requeriría acumular esas cantidades,
y qué sacrificios específicos estaban dispuestos a hacer durante el proceso de construcción. Un millonario de 45 años me describió con precisión matemática su plan de jubilación. A los 62 años, necesitaré 2.8 millones de pesos para generar 140 pesos, 000 anuales sin tocar principal. Basándose en mis ahorros actuales e inversiones proyectadas, alcanzaré esas cifras si mantengo mi ritmo actual de acumulación y el mercado produce retornos históricos promedio. Por eso conduzco este Honda de 2015 y vacacionamos en cabañas en lugar de resorts. Los no acumuladores raramente tenían visualizaciones específicas de sus futuros financieros, lo que hacía imposible tomar decisiones informadas sobre trade-offs entre consumo presente y seguridad futura. El tercer componente era tolerancia a incertidumbre temporal. Los millonarios habían desarrollado comodidad con procesos donde resultados eran probabilísticos en lugar de garantizados, pero donde las probabilidades favorecían fuertemente la paciencia a largo plazo. Entendían que mercados fluctuaban, negocios tenían ciclos, y propiedades pasaban por periodos de bajo y alto rendimiento, pero mantenían confianza en tendencias de largo plazo basadas en evidencia histórica. Esta tolerancia les permitía mantener estrategias durante periodos difíciles que hacían que otros abandonaran planes perfectamente sólidos. Durante entrevistas posteriores a la crisis de 2008, millonarios describían haber mantenido o incluso incrementado inversiones mientras otros vendían en pánico, porque sus marcos temporales de décadas hacían que volatilidad temporal fuera irrelevante para sus objetivos finales. Capítulo 5. Estrategias prácticas para desarrollar pensamiento a largo plazo. Después de documentar patrones de pensamiento temporal de millonarios, desarrollé metodologías específicas que cualquier persona puede. ¿Has considerado alguna vez cómo podrías reestructurar tus sistemas financieros para que las decisiones correctas a largo plazo fueran las más fáciles de tomar día a día? Los millonarios han descubierto que la disciplina financiera no se trata de resistir tentaciones constantemente, sino de crear ambientes donde las decisiones correctas suceden automáticamente. La cuarta estrategia es educación financiera continua. Los millonarios invertían sistemáticamente en entender mejor mercados, estrategias de inversión y principios financieros, tratando esta educación como inversión profesional que produciría retornos durante décadas. Leían libros de finanzas, asistían a seminarios, consultaban con profesionales y networking con otros inversionistas serios. Esta educación continua les permitía tomar decisiones más informadas y mantener confianza en estrategias de largo plazo incluso cuando condiciones de mercado creaban dudas. Su conocimiento profundo les daba convicción para mantener cursos de acción cuando otros abandonaban por falta de comprensión fundamental. Capítulo 6. Casos reales. Millonarios que pensaron en décadas. Los ejemplos más convincentes del poder del pensamiento de largo plazo provienen de historias reales de personas que transformaron situaciones financieras ordinarias en riqueza extraordinaria a través de estrategias temporales extendidas. Estos casos, documentados durante mis investigaciones longitudinales, demuestran principios aplicables que cualquier persona puede adaptar a su situación específica. El caso más notable es el de María Elena, una maestra de escuela pública de San Antonio que acumuló 1.8 millones de pesos durante una carrera de 35 años con salarios que nunca superaron 45 pesos, 000 anuales. Su estrategia comenzó en 1985 cuando calculó que necesitaría 1.5 millones de pesos para jubilarse cómodamente en 2020. Trabajando hacia atrás desde esa meta, determinó que necesitaba ahorrar 22% de sus ingresos brutos e invertir en un portafolio simple de fondos de índices. Los registros de María Elena muestran consistencia extraordinaria. Durante 35 años, nunca ahorró menos del 20% de sus ingresos, incluso durante años de gastos médicos familiares o reparaciones domésticas inesperadas.
Su secreto era pagar a mi futuro primero. El día que recibía su salario, transfería automáticamente su contribución de ahorro antes de cualquier otro gasto. Su estrategia de inversión era igualmente disciplinada y simple: 70% en fondos de acciones diversificadas, 30% en bonos, rebalanceando anualmente. Nunca vendió durante crisis de mercado, incluso durante 2008 cuando su portafolio perdió 38% de valor en 6 meses. Sabía que tenía 12 años más hasta jubilarme, me explicó. Las caídas temporales eran irrelevantes para mi plan de 30 años. El segundo caso ilustra construcción de riqueza a través de emprendimiento de largo plazo. Carlos, un plomero de Houston, comenzó su negocio en 1995 con 8 pesos, 000 ahorrados y una visión de crear una empresa de servicios domésticos que le permitiera independencia financiera para 2020. Su plan de 25 años incluía fases específicas: establecimiento de reputación local, 1995 a 2000, expansión de servicios, 2000 a 2005, crecimiento geográfico, 2005 a 2010, desarrollo de múltiples fuentes de ingreso, 2010 a 2015, y preparación para venta o transición, 2015 a 2020. Los registros financieros de Carlos muestran ejecución sistemática de cada fase. Durante los primeros 10 años, reinvirtió 80% de las utilidades en equipos, vehículos y marketing, viviendo con un estilo de vida austero mientras construía la base de su negocio. Mis amigos se burlaban porque conducía una camioneta de 1990 mientras mi negocio crecía, recordaba. Pero cada dólar que no gastaba en apariencias lo invertía en capacidad de generar más ingresos. Para 2015, su empresa generaba 480 pesos, 000 anuales en utilidades netas, empleaba 12 personas y tenía contratos de mantenimiento con más de 200 propiedades comerciales. Vendió el negocio en 2019 por 1.6 millones de pesos. Exactamente como había planificado 24 años antes, logrando independencia financiera completa a los 55 años. El tercer caso demuestra acumulación de riqueza a través de inversión inmobiliaria sistemática. Roberto, un contador de Phoenix, desarrolló una estrategia en 1998 para adquirir una propiedad de inversión cada 2 años durante 20 años. Financiando cada compra con efectivo generado por propiedades anteriores. Su plan requería disciplina extraordinaria, vivía en una casa modesta, conducía autos usados y limitaba gastos de entretenimiento para maximizar efectivo disponible para inversiones. Sus registros muestran que compró su primera propiedad de inversión en 2000, la segunda en 2002, y mantuvo el ritmo incluso durante la crisis inmobiliaria de 2007 a 2009, cuando pudo adquirir propiedades a precios significativamente reducidos. Para 2018, Roberto poseía 11 propiedades de inversión completamente pagadas que generaban 6 pesos, 800 mensuales en ingresos netos, además de su casa principal. Su patrimonio inmobiliario superaba 2.1 millones de pesos. Construido sistemáticamente durante 2 décadas de sacrificios conscientes y paciencia estratégica. Capítulo 7. Construcción de tu arquitectura temporal de riqueza. La transición de pensamiento a corto plazo hacia mentalidad de construcción de riqueza de décadas requiere reestructuración sistemática de cómo tomas decisiones financieras. Basándome en patrones documentados de millonarios exitosos, desarrollé un framework de implementación que transforma conceptos de largo plazo en acciones específicas y medibles. El primer paso es definición de independencia financiera personal, crear una descripción específica y cuantificada de cómo será tu vida cuando tengas suficiente riqueza para que trabajar sea opcional, no obligatorio. Los millonarios que entrevisté tenían definiciones precisas, montos exactos necesarios, estilos de vida específicos que podrían mantener, y timelines realistas para alcanzar independencia.
Tu definición debe incluir 3 elementos: el monto de patrimonio neto necesario para generar ingresos pasivos suficientes, el periodo de tiempo disponible para construir esa riqueza, y el nivel de riesgo aceptable en tus estrategias de construcción. Un ejemplo típico: necesito 1.2 millones de pesos para generar 48 pesos. 000 anuales, 4% de retiro. Tengo 25 años hasta mi jubilación deseada a los 60, y estoy dispuesto a aceptar volatilidad de mercado a cambio de retornos de largo plazo superiores. El segundo paso es arquitectura de decisión temporal: crear sistemas que automáticamente favorezcan decisiones de largo plazo sobre gratificación inmediata. Esto incluye automatización de ahorros e inversiones, criterios escritos para gastos importantes, y periodos de reflexión obligatorios antes de compras no esenciales superiores a cantidades específicas. Un millonario me mostró su regla de 48 horas. Cualquier compra superior a 200 pesos requería esperar 2 días antes de ejecutar, tiempo que usaba para evaluar si la compra aceleraba o retrasaba sus objetivos de largo plazo. El 60% de las compras que consideraba inicialmente nunca las hacía después de reflexionar, explicaba. Ese dinero fue hacia inversiones que ahora generan ingresos permanentes. El tercer paso es medición y ajustes sistemáticos: crear métricas que hagan visible el progreso hacia objetivos de largo plazo en periodos suficientemente frecuentes para mantener motivación sin crear obsesión con fluctuaciones temporales. Los millonarios revisaban progreso mensualmente, pero tomaban decisiones de ajuste solo trimestralmente, evitando reacciones emocionales a volatilidad normal. Tu sistema de medición debe incluir patrimonio neto total, tasas de ahorro mensuales, retornos de inversión acumulados, y progreso hacia metas intermedias de 5 años. Más importante, debe incluir métricas de comportamiento, porcentaje de ingresos ahorrados, número de decisiones de gasto evaluadas con criterios de largo plazo, y consistencia en contribuciones de inversión automáticas. El cuarto paso es educación financiera estructurada: desarrollar conocimientos sistemáticos sobre estrategias de construcción de riqueza, mercados de inversión y optimización fiscal que te permita tomar decisiones más informadas y mantener confianza durante periodos de volatilidad o duda. Los millonarios invertían tiempo equivalente al 5% de sus horas laborales en educación financiera continua, leyendo libros especializados, asistiendo a seminarios, consultando con profesionales calificados y networking con otros inversionistas serios. Esta inversión en conocimiento producía retornos measurable a través de mejores decisiones de inversión y evitación de errores costosos. ¿Estás preparado para reestructurar fundamentalmente cómo piensas sobre tiempo y dinero? La transición hacia mentalidad de décadas no sucede instantáneamente, pero cada decisión que tomas puede acercarte o alejarte de la arquitectura mental que caracteriza a los verdaderos constructores de riqueza. El quinto paso es construcción de sistemas de apoyo: rodearte de personas, recursos y ambientes que refuercen decisiones de largo plazo en lugar de tentarte hacia gratificación inmediata. Los millonarios conscientemente cultivaban relaciones con otros constructores de riqueza, evitaban ambientes que promovían consumo impulsivo, y buscaban mentores que habían logrado independencia financiera a través de métodos similares a sus objetivos. Conclusión. Después de 3 décadas estudiando comportamientos financieros de millonarios reales versus personas que aparentan ser ricas, la evidencia es inequívoca: la diferencia fundamental no está en cuánto ganan, sino en cómo piensan sobre el tiempo. Los verdaderos constructores de riqueza han desarrollado la capacidad extraordinaria de tomar decisiones consistentes con objetivos que no alcanzarán por décadas, mientras resisten presiones sociales y emocionales que favorecen gratificación inmediata. Esta mentalidad temporal extendida no es un talento innato reservado para unos pocos, es una habilidad desarrollable que cualquier persona puede cultivar sistemáticamente.
Los patrones que documenté en miles de millonarios reales demuestran que pensar en décadas transforma cada aspecto de tu vida financiera, desde decisiones diarias de gasto hasta estrategias de inversión a largo plazo, desde elección de carrera hasta construcción de múltiples fuentes de ingreso. El tiempo será tu mayor aliado o tu mayor enemigo en la construcción de riqueza, dependiendo completamente de cómo elijas usarlo. Los millonarios que estudié entendían que cada día es tanto una oportunidad para acercarse a independencia financiera como una tentación para mantener patrones que perpetúan dependencia económica. La decisión más importante que puedes tomar no es cuánto dinero invertir o qué estrategias específicas implementar, sino comprometerte a desarrollar arquitectura mental que favorezca consistentemente tu futuro financiero sobre comodidades temporales. Los verdaderos millonarios piensan en décadas porque han descubierto que la riqueza real no se construye en momentos de inspiración, sino en años de decisiones disciplinadas que parecen insignificantes individualmente pero se componen en resultados extraordinarios. Tu futuro financiero se está construyendo con cada decisión que tomas hoy. La pregunta no es si tienes capacidad para acumular riqueza significativa, sino si desarrollarás la mentalidad temporal que hace inevitable esa acumulación.